La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bueno, les quiero invitar que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y esta mañana vamos a estudiar del versículo 9 al 15. Marcos 1, capítulo 1, versículos de 9 al 15. Cuando encuentre esta porción, por favor, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la palabra. Le vamos a dar lectura a la misma y nos vamos a presentar en oración para traer el mensaje de la ocasión en el día de hoy. Marcos 1, versículos de 9 al 15. Y dice la Escritura: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que tú hagas esta presentación en esta mañana, que tomes esta palabra y la hagas viva y eficaz, y que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que vaya y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Por esto, Señor, me pongo en tus manos y todos nosotros nos ponemos en tus manos y te decimos: Señor, habla, porque tu pueblo escucha. Por esto oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Muchas personas se han preguntado por qué Jesús se tenía que bautizar. El bautismo que Juan presentó fue un bautismo de arrepentimiento y Jesús no tenía nada de que arrepentirse, ¿no? Si algo sabemos nosotros es que Jesús fue sin pecado. Pero en esta mañana vamos a examinar las razones por las cuales Él tuvo que hacerlo y las implicaciones para usted y para mí, porque son sumamente importantes. Bueno, nosotros sabemos por otro evangelio que el Señor le dijo a Juan: bautízame para cumplir con todas las cosas, ¿no? Es necesario que yo cumpla con todo. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que había que cumplir? Pues mire usted, cuando uno empieza a fijarse en los detalles, las cosas se ponen muy interesantes. En primer lugar, Jesús no se bautizó de niño ni adolescente, tenía 30 años de edad. La mayoría de nosotros conocemos eso, pero ¿cuál es la implicación? ¿Por qué ese número de 30 es muy importante? Pues porque lo que sucede es que en el libro de Números, allá en el Pentateuco, cuando los sacerdotes iban a servir, cuando les llegaba el tiempo de servir, tenían que tener 30 años o más. Y usted dirá: pues, pastor, pero es que Jesús no es levita. Exactamente, Jesús no es levita. Jesús es según la orden de Melquisedec. Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Pero hay unas cosas que Jesús es que no es como los demás. Jesús es rey, es profeta y es sumo sacerdote. Vamos a mirar eso con calma. Son una de las cosas que tenían que hacer estos tres individuos. En el Antiguo Testamento se ungía al rey, se ungía al profeta y se ungía al sumo sacerdote. Hoy es el culto de ordenación de Jesús. Hoy es que hay que cumplir con todos los requisitos. Hoy inaugura Jesús su ministerio como rey, profeta y sumo sacerdote. Él es rey, hay que ungirlo. Y usted dirá: ¿cómo fue que lo ungieron? Lo ungieron cuando el Espíritu Santo descendió del cielo sobre él. Tiene una unción un poco distinta a la suya, ¿verdad que sí? Oiga, amados hermanos, y también como rey es un poco distinto a nosotros, porque dice que ha creado un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es usted y yo, y vamos a hablar de eso ya mismito. Pero Él es el rey, no de la tierra, no de este mundo,
Cuando le pusieron presión, dinos si tú eres rey. Dice, yo no soy rey de este mundo. Porque Él es rey ¿de qué? De todo. Mi reino no es de este mundo. Es superior, trasciende a cualquier movimiento político. Por eso usted y yo no debemos enredarnos, dice la Biblia, en los negocios del mundo. Qué triste que muchos evangélicos y protestantes y predicadores se meten a la política, ¿verdad? Si Dios te llamó, te apartó para un servicio y no es la política. Pero no quiero distraerme, dejamos eso para otra ocasión. O sea, Jesús no solamente es el rey de todo, Jesús es el profeta. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el Pentateuco, si han ido a los estudios bíblicos, que el Señor les dijo, otro profeta como Moisés, Dios va a levantar? Bueno, otro profeta como Moisés en el sentido que va a dirigir al pueblo, y Jesús nos dirige a nosotros. Otro profeta como Moisés en el sentido de que así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, Jesús nos va a sacar del mundo. Así como Moisés los sacó de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto, Jesús nos saca de la esclavitud del pecado. Así como Moisés los sacó a libertad, Jesús nos saca a libertad. Y eso es algo tremendo. Él es el profeta. No hay profeta más grande que Jesús. Pero encima de eso es sumo sacerdote. Now, vamos a hacer una cápsula aquí. Juan es de la tribu de Leví. Juan es levita. ¿Se acuerdan cómo nació Juan? Su papá, Zacarías, que era un levita, un sacerdote, estaba sirviendo en el templo. Cuando se le apareció ¿quién? El ángel, ¿se acuerdan? Y se quedó mudo. Juan representa la última generación de levitas. Con Juan sacaba esta generación de sacerdotes levíticos. Y Juan introduce la orden de Melquisedec. Porque Juan introduce ahora a Jesús como el sumo sacerdote. Por eso cuando Juan le dice a Jesús, no, yo no debo bautizarte, Jesús le dice, párate ahí. Vamos a hacer las cosas, vamos a cumplir con todo. Es necesario que tú me bautices hoy aquí. Y Jesús entonces toma por primera vez el liderato sacerdotal. Por eso es que el templo en Jerusalén tiene que caer. Porque el orden levítico tiene que desaparecer. Yo sé que hay gente tratando de restaurarlo. Lea la Biblia. Yo no sé por qué pierden el tiempo. Jesús representa nuestra orden. ¿Y saben ustedes que ustedes y yo somos sacerdotes también? Según la orden de Melquisedec. No somos sacerdotes levíticos. Eso pasó. Yo lo lamento mucho por todos los programas radiales que ustedes escuchan, que quieren hacerle ustedes levitas. No existe. Somos según la orden de Melquisedec, la orden de Jesús. Y vamos a ver cómo funciona eso. Y usted se va a sorprender en esta mañana. Pues aquí está Jesús bautizado para ser ungido y de momento ve los cielos abiertos y el Espíritu Santo que desciende. Y dice que él vio el cielo abierto. Y el Espíritu descendió como paloma y vino sobre él. Dejándonos saber que así fue que Jesús fue ungido para este ministerio. Ya no hay, como en el Antiguo Testamento, 3 ministerios distintos. El rey es uno, el profeta es otro, el sacerdote es otro. Jesús es rey, profeta y sumo sacerdote simultáneamente. Por eso ya no tenemos la economía teológica del Antiguo Testamento. Hay gente que lee el Antiguo Testamento y se confunde. Los pastores tenemos ese ministerio. Nosotros imitamos a Jesús. Somos reyes en el sentido de que somos administradores de la iglesia. Somos profetas en el sentido que proclamamos la palabra. Y somos sacerdotes en el sentido que proveemos el cuidado pastoral. Cuando usted entra al ministerio cristiano, necesita entender que usted entra al ministerio según la orden de Melquisedec. Yo no soy levita, ni ningún pastor cristiano es levita. Seguimos a Jesús, seguimos el ejemplo de Jesús. Pero lo más lindo de esto es que somos ungidos como Jesús es unido. Mire, hay gente que se bautiza en agua y no se bautizan nunca con el Espíritu Santo. Y eso es triste.
Yo trato de explicarle a la gente, llevo 3 años en Génesis diciendo a la gente, no es suficiente con asistir a la iglesia. Usted tiene que buscar una experiencia profunda en el Señor, donde usted se llene del Espíritu Santo. Usted no puede ejercer ningún ministerio en la iglesia si no está ungido por Dios. Usted no puede cantar en el Espíritu si no tiene el Espíritu. Usted no puede tocar en el Espíritu si no tiene el Espíritu. Usted no puede enseñar, dar una clase bíblica si usted no está ungido por el Espíritu. Bien, usted puede cantar si usted quiere, pero no es igual. Oiga, amados hermanos, estamos puestos aquí para ser ungidos por el Espíritu como Jesús fue ungido. Esto es un ejemplo para nosotros. Y la gente dice, pero pastor, ¿y cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? Fácil, léete a Lucas. ¿Qué dice Jesús? Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Lo que pasa es que hay gente que está buscando del Señor y hay gente que no lo busca. Hay gente que tiene un malentendido que dice, yo voy a ir a la iglesia. Oye, escúchame, ir a la iglesia es importante, crítico y esencial. Necesitamos venir aquí y adorar al Señor. La cosa es si lo estás adorando en espíritu y en verdad. Si te sabes los coritos, te sabes los cánticos, te sabes los himnos, tú como que pasas. Y después la gente de afuera te ve y dice, Dios mío, este es el hermano que va a la iglesia. Porque lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te transforma. Ya mismo vamos a hablar un poquito más de eso. Y te cambia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en el Señor, cuando andamos en el Espíritu, todo lo puedo porque me fortalece, me capacita. Y esto es lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo está capacitando a Jesús para ejercer su ministerio. Y de eso es que le estoy hablando. Que si estamos listos para ejercer nuestro ministerio. Hay gente que dice, pero esto es por turno, pastor, ¿cuándo es mi oportunidad? No hay ningún turno. Dobla la rodilla y dile, Señor, yo quiero que esos ríos de agua de vida fluyan en mi ser. Pero, ¿y por qué usted le dio la oportunidad a aquella y a mí no? Porque yo quiero ver los dones en ti. Yo quiero ver la gracia en ti. A veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero lo ideal bíblico es que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que sucede después. Entonces viene un dilema bien grande. Pero espérate, dice la gente, este Jesús que Juan ha bautizado es de Dios. Lo recibiremos nosotros como hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino una voz audible que todo el mundo escuchó. Y desde allá arriba la voz decía, tú eres mi hijo amado. Tú eres parte mía. Tú y yo somos uno. Y en ti yo tengo complacencia. Amados hermanos, porque cuando Dios te llama y Dios te unge y Dios te aparta para un servicio, un ministerio o algo, te confirma. Y Dios necesitaba hablar para confirmarle a aquel pueblo incrédulo. Y a veces la gente dice, pero pastor, ¿cómo usted sabe que aquel hermano? Porque el Espíritu confirma, el Espíritu habla. Pero ¿cómo es eso? Ustedes se dieron cuenta que Jesús vio el cielo abierto. Yo quiero que tú sepas algo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, se te abren las puertas del cielo. Es una cosa tan increíble que tú empiezas a ver a Dios obrando en ti. Dios te habla, Dios te guía, Dios te dirige, Dios te confirma, Dios te dice, no, párate ahí. La dirección del Espíritu Santo se hace tan patente cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Pablo llegó a una ciudad y les dijo, ¿en qué fuiste bautizado? En el Evangelio, en el bautismo de Juan. ¿Y habéis recibido el Espíritu Santo? No, nadie nos ha hablado de eso. Y por eso es importante nosotros en la iglesia hablar de esto. Cuando yo por primera vez escuché este tipo de predicación, yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y yo tenía a Jesús, yo estaba a salvo. Lo que yo no sabía era que me faltaba algo más. Yo puedo tener a Jesús, haber nacido de nuevo, pero no estar lleno del Espíritu. Eso es algo que hay que buscarlo y después de obtenerlo, mantenerte lleno. Oiga, amados hermanos, y cuando yo entendí todo ese proceso, empecé a buscar al Señor. Y me di, no solamente a orar, a ayunar y a ayunar.
y decirle: Señor, lléname del Espíritu Santo. Y vino sobre mí de una manera que yo no lo reconocía, porque aquello empezó a fluir en mí. Y empecé a palpar cosas que antes no palpaba. Y empecé a preguntarle a los ancianos de la iglesia y me decían: Luis, eso es el Espíritu Santo, hazle caso. Uno al principio no lo sabe reconocer, pero es algo tan precioso. Y nuevamente quiero exhortar a los hermanos y las hermanas que busquen la llenura del Espíritu Santo. No, hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando y no quiere buscar la llenura. Buscar la llenura significa que vas a ser dirigido por el Espíritu, que tienes que entregar tu vida, que ya tú no decides, que es el Señor, y que te va a llevar a lugares que tú no quieres ir. Los vamos a ver ya mismo. Los van a llevar al desierto, ¿verdad que sí? Oiga, amados hermanos, pero es menester que nosotros estemos dispuestos a ir a esos lugares, pase lo que pase. Cuando Jesús se dejó crucificar allá en el Calvario, pasó la cosa más grande del universo, ocurrió nuestra salvación. Si Jesús hubiese dicho: yo no entiendo esto de que yo tengo que morir, no, hombre, no hay otra manera. Si Jesús llega a argumentar con Dios esto, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Pero gracias al Señor, que la obediencia fue total y completa. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, yo no entiendo esto, pero glorifícate. Y eso es una de las cosas lindas que usted aprende en el camino de andar en el Espíritu, que usted no tiene que entender esto hay que obedecerlo. Y la gente dice: pero ¿cómo yo sé si soy yo o si soy el Espíritu? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, esa duda se le va. Eso es todo lo que le voy a decir. Hay gente que dice: ¿cómo yo sé que Dios me llamó? Si estás en confusión, si tienes duda, todavía no te he llamado. Porque cuando te llama, es bien claro, no vas a tener la duda. Lo que pasa es que cuando no estamos ahí, no lo entendemos. Yo tengo que tener mucho cuidado con los hermanos que no han tenido la experiencia, porque no los quiero confundir. Lo único que te quiero decir es: falta más. Falta más. Me causa tristeza ver a los hermanos decir: ay, déjame ir a visitar 10 iglesias a ver cuál de ellas me gusta más. Yo voy a ir a la que me guste más, a la que me ofrezcan más. Si me ofrecen un carguito ahí, yo me voy para allá, me voy. Por eso yo recalco a las personas que se unen a nuestra iglesia, una de las preguntas es: ¿tú reconoces públicamente que fue el Espíritu Santo quien te trajo a este lugar? Yo he visto gente decir: el Espíritu Santo me trajo a Génesis. Tremendo, hermano. Pero entonces ya la semana que viene ya está un chisme con una hermana y se quiere ir de Génesis porque no la aman y no la quieren. Pero ven acá, ¿no fue el Espíritu que te trajo aquí? Si el Espíritu te trajo aquí, no te muevas. No te muevas. Esto no puede ser de Dios porque la hermana y yo tenemos una diferencia. ¿No será que vas a aprender a reconciliarte? ¿No será que vas a aprender a amar? ¿No será que vas a crecer y aprender a restaurarte? Esas son las cosas que hace el Espíritu, porque el Espíritu es el alfarero de nuestras vidas. Día tras día nos transforma y nos cambia a su imagen y semejanza. Hay gente que dice: yo me voy para otra iglesia porque yo tengo una amiga que está allá. Esto no es por amiguito, esto es por la voluntad de Dios. Y ahora te voy a tirar el bombazo para darte una carita de limón. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te sujetas al pastor. No, a mí no me pueden decir nada. Carnal, lee la Biblia. I'm just saying, léete el libro. Léete el libro. Porque cuando nosotros estamos convencidos que el Señor nos trajo a este lugar, es que este es el guía que Dios puso para mí y yo lo voy a escuchar. Y yo voy a honrar al hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te dicen: pero aunque me estén tirando limones, aunque te estén tirando limones, haga limonada. Mi pastor me puso a hacer un montón de cosas que a mí no me gustaban, que yo no quería hacerlas. Pero cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, yo entendí que era un proceso de sujetarme. ¿Usted se dio cuenta que Jesús alcanzó a ser el Señor de nuestras almas porque qué? Se sujetó a la obediencia. Eso es lo que dice el libro. Usted tiene que aprender a obedecer. Cállate. Pero ¿y si el pastor es injusto?
Si el pastor es injusto, Dios es justo. ¿Acaso tú no crees que Dios hace justicia? Porque la Biblia dice, mía es la venganza. Pero como tú quieres andar en el mollero, como tú eres guapo y bocón, ahí se fue toda la carne. El hombre y la mujer de Dios se conocen porque, mire, enmudecen, callan. Te vas en oración y se lo entregas al Señor. Yo sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Apartado de Él nada podemos hacer. Si tú quieres vivir la vida cristiana, tienes que ir al próximo nivel. Y es andar en el Espíritu. Yo confío que ahí tengamos 2 o 3 hermanos que se lancen a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Escucha usted? Asegúrese que si usted va a buscar la llenura del Espíritu Santo, usted haya nacido de nuevo. Esto es para los creyentes. Esto es para los que son salvos. Si usted no ha reconocido a Jesús, no dé ese paso, no se ponga a buscar nada. ¿Está bien? Usted no puede correr antes de gatear. Hay que gatear primero, amados hermanos. Y ahora miren ustedes, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, a Jesús, ¿no? Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Yo he hablado ya en varias ocasiones sobre el desierto. Quiero resumir 3 cositas. ¿Por qué nos llevan al desierto? 3 razones. Primero, nos llevan al desierto porque tenemos que enfrentarnos a Satanás. Las fieras. Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ese eres tú y yo. Y estas fieras espirituales, salvajes, Jesús se tiene que enfrentar a ellas y aprender a dominarlas. Muchas veces encuentro hermanos en la iglesia asustados. ¡Ay, pastor! ¡Ay, hay un demonio! Ok, ¿qué vas a hacer con eso? Repréndelo en el nombre de Jesús. Toma control, toma dominio. Los demonios se sujetan a nosotros en el nombre de Jesús. Tú no eres el que tiene que tener miedo aquí. Ellos son los que tienen que tener miedo. Cuando veo muchos hermanos que no entienden, y yo sé que en otras iglesias dan unos énfasis que no son completamente sanos, ¿verdad? Los cristianos están asustados. Lo otro es que nosotros no debemos estar peleando con los demonios en el culto todos los domingos. Le voy a enseñar una enseñanza teológica bien sencilla. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿quién está aquí? Jesús. No es ningún demonio, es Jesús. Y aquí hay más de 2 o 3. Si un demonio trata de meterse, lo sacamos. Pero aquí, ¿quién está? Jesús. ¿Y ahora qué demonio se va a enfrentar a Jesús? Si Jesús está aquí, ¿qué demonio se va a enfrentar? Pero hay iglesias que los demonios entran al culto todos los domingos. Ok, allá ustedes. Yo me cuestiono quién es el que está en esa iglesia. Yo no dudo de que los demonios existen, hermano. Y a veces vienen a interferir y a perturbar. Pero venimos aquí a glorificar el nombre del Señor. Yo no tengo tiempo para lo otro. Excepto cuando tratan de hacer alguna tontería, pues entonces hay que darle 3 patadas, ¿no? Muy bien. Segundo lugar, además de enfrentarse a las fuerzas del mal, nos llevan al desierto para que nos enfrentemos a nuestro pasado, nuestras heridas y nuestros traumas. Hay gente que no quiere tratar con su pasado, pero Jesús es tu alfarero. Y esa vida vieja, antigua que tú tienes, ¿tú sabes lo que Él hace? En pedacitos. Desecha. Y tú vas a gemir y tú vas a llorar porque tú vas a decir, lo he perdido todo. Qué bueno. Cada vez que yo escucho eso, los hermanos no entienden porque eso me saca una sonrisa. Yo fui el pastor en dolor y angustia y él se reía. Yo no me estoy burlando de usted, hermano. Yo me estoy gozando porque hoy empieza tu vida nueva. Yo he perdido todas las cosas muchas veces, ¿sabes? El apóstol Pablo las perdió. Pero él te dice, doy gloria a Dios, que lo he perdido todo por alcanzar el evangelio, la salvación. Lo tengo todo por estiércol, dice él.
Y cuando usted va al desierto y lo tiran allí, usted no tiene nada. Usted está solito y usted se enfrenta a esas cosas. Pastor, ¿y por qué mi pasado? ¿Y por qué mis heridas? Porque Él es nuestro sanador. ¿Qué clase de instrumento y siervo o sierva tú quieres ser si no estás sano? Y tus traumas salen cuando te tratas con los hermanos en la iglesia. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Las dinámicas salen. Esto es lo que Jesús dijo: por los frutos los conocerás. Entonces usted lo que tiene que hacer es un buen observador. A mí me encanta ver los hermanos que llegan a la iglesia y se sientan allí. Los aprecio y los estimo mucho. No están buscando puestos, ni posición, ni reconocimiento. Vienen a servir al Señor. Y si el Señor le dice recoge la silla, Él recoge la silla. No está haciendo campaña. No se reúnen con nadie. Están aquí esperando en el Señor. Me encanta verlos porque sé que están esperando en el Señor. Pero por otro lado tengo gente que dice que se vienen para Génesis y yo le ofrezco una posición. Se van a quedar esperando y no van a venir a Génesis. Porque si usted está buscando puestos y posiciones, usted está mal. Usted está en la chuleta. A lo mejor hay que darle una limonada, pero está en la chuleta. Ahora te voy a decir algo. Dice, pero pastor, porque hay hermanos que son bien bíblicos, that's okay. Pero pastor, eso está en el pasado y la Biblia dice que el Señor borró todo mi pasado. Ok, es cierto. ¿Tú sabes cómo Dios trata con tu pasado? En tu presente. Lo que te pasó en tu niñez te afecta a tu presente. Y tenemos que sanar tu presente, cómo tú te comportas en tu presente. Y eso nos lleva a eliminar cualquier atadura que tú traigas del pasado. En el nombre de Jesús tiene que ir fuera. Tercero, ¿por qué nos llevan al desierto? Dice que a Jesús lo llevaron a tentarlo. Usted tiene que estar sometido a tentación. ¿Pero por qué? Para ver si aprendiste a manejar tu debilidad, tus limitaciones. Y el diablo te la va a traer de muchas maneras a ver si tú caes, si tú patinas. Pero tú y yo tenemos que aprender a tener dominio propio. Que cuando nos presenten las cosas así de frente decimos, no, gracias. Eso se aprende con la experiencia. Usted ha visto que en la Biblia los grandes hombres de Dios aprenden a enmudecer, a callar. Esto no es el que hable más, este es el que hable menos. Porque mientras menos tú hablas, más tú demuestras que confías en el Señor. Y la única manera que tú vas a superar tus debilidades es confiando en el Señor. Pon las cosas en sus manos y confía en el Señor y Él hará. Esta es su iglesia y Él está guiando tu camino, está guiando mi camino, está enderezando nuestra vereda, está firmando nuestros pasos. Si tú sencillamente crees que estás en una iglesia porque es la que más te gusta, estás perdido. Pero si tú estás en las manos del Señor, deja que Dios obre en ti. No es el pastor, ni la hermana, ni el liderato. Es Dios, te está sometiendo a una prueba en el desierto. ¿Y qué tú tienes que hacer mientras estés ahí? Enmudecer por 40 días. Y no te va a faltar nada, porque Dios va a proveer para ti. Y al final del proceso, el Señor te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero que usted sepa que las personas que quieren estar en el ministerio, por lo general, y estoy diciendo por lo general, no buscamos esto. Yo no quería ser pastor. Yo contendí con Dios. Yo luché contra Dios. Yo huí de la presencia de Dios. Y cuando usted mira la Biblia, sea Moisés, que le puso la excusita esa de que yo no sé hablar, usted no quiere esta responsabilidad. ¿Sabe usted que uno es responsable de ustedes? ¿Sabe que me van a llamar a cuenta a mí? Usted no quiere esa responsabilidad. La gente dice, eso de ser pastor es fácil. Es cuestión de hablar ahí 15 minutos y nos vamos para casa.
Right. Pues nos van a llamar a cuenta. Oiga, amados hermanos, y por lo tanto yo quisiera mirar al Señor a los ojos y decirle: Señor, yo hice lo mejor que yo pude. Y cuando fallé, te doy las gracias porque me levantaste. Cuando tropecé, te doy las gracias porque me diste la mano. Y eso es lo más que Dios pide de ti y de mí. Muchos de nosotros caemos en el lazo del enemigo porque nos empieza a acusar, ¿no? Tú no eres salva, tú no eres cristiana. Eso es mentira del diablo. Si tú te paraste aquí y confesaste que Jesucristo es el Señor, no le crees al diablo. Porque así como hay voz del Espíritu Santo, hay voz del diablito también. Es cuestión de a qué tú le estás escuchando. Y si tú sigues escuchando esa voz, más y más te va a hablar. Dicho sea de paso, mientras más escuches la voz del Espíritu, más y más el Espíritu te va a dirigir y te va a guiar. Nosotros en la Iglesia Cristiana de Génesis creemos no solamente en el Espíritu Santo, en todos los dones del Espíritu. Y creemos, amados hermanos, que hay gente en el liderato nuestro que tienen dones espirituales. Lo que pasa es que los hermanos piensan que solamente los 9 dones de Corintios. Pero en la junta de oficiales hay gente que tiene el don de administración. Hay gente que tiene el don de servicio. Hay otros dones, le hacen el libro de Romanos. Hay otros dones del Espíritu. Y no son dramáticos y nadie se tira al piso. Pero nosotros creemos que estamos capacitados por el Espíritu Santo. Que tú no los entiendas, que tú no lo percibes, que tú no lo sabes discernir, que tú no lo sabes identificar. Esa es otra cosa. Pero esta iglesia no estuviera en pie si el Señor no estuviera con nosotros. Y yo sé que hay unos cuantos de nosotros que nos acordamos los orígenes. Y damos gracias al Señor de todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y miren ahora el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Llegó el momento de predicar el evangelio. Jesús no había predicado antes de ser ungido por el Espíritu Santo. Tú no predicas, tú predicas al otro lado de esa experiencia carismática espiritual. Y ahora que Jesús ha recibido la llenura del Espíritu Santo, vamos a proclamar el evangelio. Y sale Jesús. Y ahora llegamos al asunto. Tú y yo que hemos creído en Jesús, tú y yo que hemos sido llenos del Espíritu Santo, somos de ese ejército que hace Jesús. Jesús está levantando un pueblo nuevo, lleno del Espíritu Santo, para que vayamos y prediquemos, proclamemos el evangelio. No estamos aquí sin ser capacitados. Dios nos capacita. Dios nos lleva al desierto, nos pasa por un proceso para capacitarnos, para que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para la obra del ministerio. Mira lo que te voy a decir. A veces tú te sientes que estás en el medio del desierto y te sientes que nadie te entiende, nadie te da un abracito, te sientes solo, te sientes sola. Y parece ser que ni el pastor te da la mano. Nadie te da la mano. Cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto, te lleva para que estés solito allí. Y es una experiencia bien dolorosa. Pero eso preparó a Jesús para la cruz. Porque cuando Jesús se trepó en la cruz, estaba solito allí. Y tú vas a tener que aprender a manejar estas cosas. Nosotros estamos aquí para crecer, amados hermanos, a la altura y a la medida de Cristo Jesús. Y yo no tengo ningún problema con aguantarte la manito, pero yo no te puedo aguantar la manito toda la vida. Tienes que aprender a caminar solo, a caminar sola, a servir al Señor solo y sola. Esa es parte del proceso de discipulado. Y si tú dices que estás maduro y que tú tienes tanta experiencia, déjame verlo. Show me. Si tú eres un bebé espiritual, te doy la mano. Si tú todavía estás de leche, te doy la mano. Pero si tú me dices a mí que tú eres un tremendo, un general de 4 estrellas y te la sabes todas, ok, vamos a ver lo que hay.
Camina. Camina. Tú no me necesitas, ¿eh? Ay, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Todo el mundo en la iglesia necesita al pastor. Tan siquiera con decirle, pastor, estas son las ideas que tengo para el ministerio. ¿Qué usted opina? Ah, se ve bien. Adelante. Con eso es suficiente. Oiga, nosotros en la iglesia de Génesis se nos hace difícil porque vienen personas de otras iglesias y tienen otras teologías y tienen otras doctrinas. Yo tengo mi manera de ver las cosas y yo soy el pastor aquí y le estoy diciendo, así es que estamos haciendo el ministerio en Génesis. No es cuestión de contender, es cuestión de aprender. Y la pregunta en esta mañana, para cada cristiano en esta mañana es, ¿estás listo para servir al Señor? ¿Estás lista para servir al Señor? ¿Estás capacitado y capacitada? Ese es el punto. Y mi sugerencia es, busquen la llenura del Espíritu Santo. En este momento vamos a combinar este sermón de esa manera. Y nosotros vamos a ejercer lo que estamos predicando. Nosotros creemos en todos los dones. Incluso yo creo en el don de sanidad. Y en esta mañana yo quiero orar por los enfermos. Nashaira, yo quiero orar por ti. Déjame decirte algo. Yo traje el aceite de la unción para ungir a las personas. Si tú estás en necesidad, sea lo que sea, ven, obedece a la voz del Espíritu. A lo mejor no es sanidad física la que tú necesitas, a lo mejor necesitas sanidad espiritual, lo que sea. Deja que el Señor haga la obra en ti. Déjeme hacer esta pequeña oración. Usted pase al frente y deje que el Señor haga el resto. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias y te alabamos y te bendecimos porque tú eres maravilloso. Señor, en esta mañana te recordamos que la palabra de Dios dice que si hay algún enfermo en medio nuestro, que lo traigamos a los ancianos de la iglesia y estos, ungiéndoles con aceite, orarán por ellos y serán sanos. En esta mañana, Señor, vamos a traer los enfermos de nuestra iglesia al frente. Los voy a ungir y te pido que los sanes. Sánales a todos, libérales a todos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Que reciban tu bendición y tu milagro en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.